Definición de la Tierra. Primeramente les hago mención de la definición y luego ustedes vamos a ir apuntando esos detallitos, ¿ya? Fíjense, esto lo van a encontrar en cualquier texto de secundaria, lo van a encontrar también en el Wikipedia, en el Google, lo van a encontrar casi en cualquier video o página de internet, la siguiente definición. Dice de la Tierra, achatada por los polos y abultada en el centro. Les vuelvo a repetir, simplemente les repito la definición. Dice achatada por los polos y abultada en el centro. Ahora vamos a la explicación. ¿A qué se refiere con achatada en los polos? Vayan tomando nota. Dice que está la Tierra aplastada en los polos, ligeramente aplastada. Anótense bien. Ahí, subrayenlo. Aplastada ligeramente en el polo norte y en el polo sur. Si ustedes ven la imagen, en realidad es esférico, pero es bien ligera la diferencia que tiene. Dice que en el polo norte y en el polo sur está muy, casi no se nota, está aplastado. Ahora, en la parte central, es decir, en la parte ecuatorial, ahí donde están viendo las nubecitas, por ejemplo, en esa parte central dice que está más abultada. En otras palabras, ¿qué significa? Que está más extendida. Anótense. En los polos entonces está ligeramente aplastada y en la parte central está un poquito más extendida. Listo. Esito nomás es la definición de la Tierra. En los polos, un poquito aplastada, en el centro, un poquito más extendida. Un compañero hace tiempo me decía, profe, debe ser como un huevito. No se nota como un huevito, pero la idea nos ayuda, ¿no ve? Soboide. Nos ayuda la idea, pero no es de esa manera la Tierra, como están viendo, es muy ligero, no es notorio siquiera. El otro detalle que hay que resaltar, muy interesante que están viendo ahí, en realidad la Tierra no está paradita como están viendo ustedes. No es que el polo norte está ahí arriba y abajito al sur. En realidad el planeta está inclinado. Anótense cuántos grados de inclinación había tenido la Tierra. 23,4 grados. Ahí está, les vuelvo a repetir. 23,4 grados de inclinación tiene la Tierra. Eso quiere decir que está hacia un costadito. El polo norte en realidad, ahí donde ven ustedes Estados Unidos, Canadá, el polo norte, en realidad estaría más o menos donde dice tierra. Y ahí la parte sur del continente americano está donde más o menos dice centro pedagógico. Así está de inclinado, 23,4 grados de inclinación. Otro detalle importante que hay que resaltar es el caso de el Día de la Tierra. Esto lo ha decretado, vamos a decir así, ha habido una resolución de las Naciones Unidas. Cada 22 de abril se recuerda el Día de la Tierra. Eso, les vuelvo a repetir, por la resolución de las Naciones Unidas. La mayoría de los países han acordado que un 22 de abril va a ser justamente el día de recordar la Tierra. Por eso es que cada 22 de abril van a poder ver o escuchar o ver en el TikTok, en el YouTube, en el Facebook, que están limpiando los parques, están podando los árboles, están recogiendo todo lo que tenga que ver en las calles con la limpieza, etcétera. Entonces, a eso se refiere. Vamos con los otros dos datos que yo sé que ya lo han ido anotando. El diámetro de la Tierra. En el caso del diámetro de la Tierra, como están volviendo a ver, el planeta lo ponemos de forma plana. Y medimos una de sus caras. Había medido 12.756 kilómetros. Eso es el diámetro de la Tierra. En cuanto a la circunferencia, no hay por dónde perderse ahí. La circunferencia es una vueltita alrededor del planeta, 40.091 kilómetros había tenido de extensión la circunferencia de la Tierra. Listo, son datos que tenemos que ir recordando. Más datos, compañeros.
la montaña más alta, y yo sé que la mayoría debe estar diciéndome ahí en casa, el Everest. Espero que no me hayan dicho el Illimani. Un compañero hace tiempo me ha dicho eso. Creo que era un compañero o una compañera. Se han confundido. Otros me dicen el Aconcagua, el Sajama. No, no es nada. Ahí está, el monte Everest tiene 8.848 metros de altitud. Y fíjense, siempre les digo a los compañeros que pasamos geografía cívica, historia, les digo, vayan jugando con los números, chicos. Que se habían divertido para ustedes, que no sea simplemente monótono, cansado, anotar los datos, guardar los datos en el cuaderno y que nunca más lo vean hasta el día antes del examen. No, sino que fíjense, dice ahí 8848. Imaginen que las 4 cifras dice 8. ¿Cuánto es la mitad del 8? 4. Entonces, de esa manera se van a recordar. 8, justo a la mitad de la cifra hay un 4. Y como hemos dicho que el 8 es, que el 4 es la mitad del 8, justito ahí a la mitad aparece un 4. Y termina con un 8. Entonces, de esa manera acuérdense. Ahora, ahí hay una M que dice de metros de altitud, metros de altura. Pero también acuérdense, metros sobre el nivel del mar. Es lo mismo. Ustedes ven metros de altitud o metros sobre el nivel del mar y es lo mismo. Ahora, específicamente en metros sobre el nivel del mar, MNSM, no se van a olvidar las iniciales, metros sobre el nivel del mar. Ahora vamos a especificar dónde queda el monte Everest. Anótense, en el continente de Asia. En Asia había estado entonces el monte Everest. Segundo detalle, pertenece el Everest a una cadena montañosa. ¿Cómo se llama ese grupito de montañas? Anótense, la cordillera de los Himalaya. Himalaya, con H al inicio, Y de yoyo, que hacia el final, ¿no ve? Cordillera de los Himalaya. Ahora, más concreto todavía, ¿entre qué países está ubicado el monte Everest? Anótense, China y Nepal. Les vuelvo a repetir, China y Nepal. Este último país se escribe la N-E-P-A-L. Nepal. Tal como se escucha, Nepal. Ahí había estado ubicado entonces el monte Everest. Fíjense lo que estamos haciendo. Ahorita, por ejemplo, en el tema de la Tierra estamos revisando la geografía física, parte de lo que es la geografía general, como hemos dicho hace ratito. Todo sobre la Tierra. Pero hemos tenido que mezclar la geografía física, la Tierra como tal, con la geografía regional. Estamos hablando de una región específica, Asia Central, más o menos central, específicamente entre China y Nepal, donde está el monte Everest. Vamos con el otro detalle. El lugar más alejado del centro de la Tierra. Entonces, imaginariamente tenemos el planeta, hay un punto central que es donde cruza, que vamos a ver más adelante, la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich. Hay un punto central de la Tierra y se ve dónde se ubica el lugar más alejado, más alto, si quieren ustedes, de toda la Tierra. Y había sido el volcán Chimborazo. Cuando decimos alto, no me estoy refiriendo a que sea más alto que el Everest. Me estoy refiriendo que desde el punto central de la Tierra se mide hasta el Chimborazo y se sube hasta la punta del volcán y había sido más extenso que el Everest. ¿Por qué? Porque está más cerca Asia, si quieren ustedes, de lo que está el centro de la Tierra, de el meridiano de Greenwich con respecto a Sudamérica. ¿Ya? Ahí está, el volcán Chimborazo. ¿Dónde queda? Anótense, en Ecuador. En Ecuador, entonces, se encuentra este volcán Chimborazo. Así se llama. Dicho sea de paso, por si acaso, es
el nevado más alto de Ecuador. Vamos con otro aspecto más, quiero que lo anoten, y esto ha llamado la atención mucho hace unas semanas atrás. Anótense el abismo más profundo de la Tierra. Les vuelvo a repetir, el abismo más profundo de la Tierra. Es decir, el lugar más profundo de la Tierra. ¿Cómo se llama? El abismo Challenger se llama. Otra vez, Challenger. Está en inglés, ¿no ve? Tal como se escucha, Challenger, pero es con doble L y con G de gato al final. Challenger, si quieren ustedes. Challenger sería su, ¿cómo es que se anota? Pero se pronuncia el abismo Challenger. ¿Dónde está ubicado y cuánto de profundidad tiene? Está en el Océano Pacífico. Anótense, Océano Pacífico. Más concreto, ese lugar se llama la Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas. Curiosa e interesantemente, está con una profundidad de 10.930 metros de profundidad. Otra vez, 10.930 metros de profundidad. Si hay posibilidades en algún momento, ahí les voy a mostrar algunas imágenes más adelante. Interesantemente, ahí hay diferentes tipos de niveles hacia el abismo. Una parte donde los nadadores pueden estar tranquilamente, más al fondo hay mucha presión, ya no pueden estar los nadadores. Hay una parte incluso más profunda todavía, la zona de la medianoche se le dice, que completamente no se puede ver ningún rayo del sol, es decir, de luz, es completa oscuridad. Y más al fondo todavía hay más presión todavía, y hay distintos tipos de animales que existen al interior, que son muy interesantes. Las ballenas, por ejemplo, están en ese punto. Hay algunas tortugas muy, muy antiguas que también están en ese punto. Pero más al fondo todavía hay animales muy extraños, los peces, anguilas, una especie de tipo de anguilas que son muy, muy diferentes. El pez remo, por ejemplo, una especie de serpiente marina, si quieren ustedes, se encuentra en ese punto. Ahí está. Los científicos dicen que alrededor de 10.930 es la profundidad, pero no se ha llegado hasta ese punto. Como es un abismo y hay mucha presión, acuérdense lo que les decía hace ratito, hace semanas atrás se hablaba mucho del lugar del Titanic, muchos habrán escuchado eso. No está muy cerca de eso, no está cerca en realidad, pero sí la profundidad. Alrededor de 3.000 a 4.000 metros de profundidad han bajado en un submarino para poder encontrar lo que es los restos del Titanic. Entonces, la presión es muy, muy fuerte. Han escuchado lo que sucedió, ¿no ve? Con la implosión y demás. Imagínense, los científicos entonces, peor, no han podido llegar hasta 10.930 metros de profundidad. En algún momento, hace unos años atrás, decían, tiene una profundidad de 10.911. En otros videos decía 10.927. Ahora están diciendo 10.930 metros de profundidad. En realidad, les vuelvo a repetir, simplemente es un promedio. No se tiene exacto la profundidad. Es más, en realidad es un abismo. Imagínense lo que es eso, un abismo. No tiene fin. Vamos con otro aspecto importante. Capas de la Tierra. Ahora vamos a ir definiendo cada una de las capas con calmita. Yo sé que le han sacado captura a muchos, pero vamos a ir anotando en nuestro cuaderno cada una de estas capas al momento que vayamos definiendo cada una de estas. Anotemos número 1, entonces, atmósfera. En el caso de la atmósfera vamos a definir también ahí al ladito cómo se la reconoce a la atmósfera. Desde el colegio ya sabemos esto. Anótense, capa gaseosa que rodea la Tierra. Capa gaseosa que rodea la Tierra. Listo. Punto aparte. Eso simplemente es lo que es la atmósfera.
Como están viendo en la imagen, justamente es como una especie de envoltura. Lo que está haciendo la capa, es decir, la atmósfera, es simplemente cubrir a la Tierra todo, completamente. Ahí lo que están viendo es un ejemplo de lo que va a ser el recubrimiento de la Tierra. En realidad es completamente circular. Las partes de la atmósfera las están viendo ahí, no es necesario anotarlas, pero ya están seguramente en su capturita. Exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera y troposfera. La más importante de todas es la estratosfera. ¿Por qué motivos? Ahí se concentra, pueden anotarse esto, la capa de ozono. La capa de ozono, ¿para qué nos sirve? Es un protector, si quieren ustedes, para el ser humano. ¿Por qué? Nos cubre de los rayos ultravioletas del sol. Les vuelvo a repetir, la capa de ozono nos cuida de los rayos ultravioletas del sol. Esos rayos ultravioletas son dañinos para el ser humano. Vamos a entenderlo de esta manera, de esta otra manera. Si no existiera la capa de ozono, todo el mundo tuviera cáncer de piel. Para eso había servido la capa de ozono. Por eso hacen tanta propaganda contra el calentamiento global, pero también con la situación de cuidar la capa de ozono. Listo. Vamos con otro dato más de la atmósfera para terminar. ¿Cuánto de altura tiene? Es decir, desde el suelo en que pisamos nosotros hasta el cielo, hasta donde vemos el cielo azul, las nubes, etcétera. La exósfera en realidad, hasta donde termina, anótense 10.000 kilómetros de distancia. 10.000 kilómetros de distancia. Eso sí que es alto, compañeros. Si un kilómetro, solamente un kilómetro tiene 1.000 metros, imagínense, 10.000 kilómetros, no decimos 1.000 kilómetros, 10.000 kilómetros. Imagínense la altura. Ahora sí vamos a la segunda capa, hidrosfera. Mientras van anotando hidrosfera, ¿se acuerdan que en colegio los profesores nos han dictado mucho o a veces nos han dado textos de geografía y vemos que sus definiciones son 2, 3, 4, 5 párrafos a veces con ejemplos y demás? Bien sencillito había sido la hidrosfera. Anótense ahí al ladito. El agua, punto aparte. Fíjense, la hidrosfera había sido el agua. Es decir, todo lo que nosotros consideramos como agua. Los océanos, los mares, los ríos, los lagos, los manantiales, los pozos que están dentro de lo que va a ser la tierra. Todo eso que consideramos y sabemos que es agua, líquido, eso simplemente había sido la hidrosfera. Ahora, la pregunta del examen, tanto para militares policiales, es ¿cuánto de hidrosfera tiene el planeta? ¿Cuánto de agua tiene el planeta? Anótense, 70,8%. Otra vez, 70,8%. Se redondea la cifra muchas veces. Anótense ahí al ladito entre paréntesis, 71%. Entonces, cuando hablamos siempre de porcentajes, tenemos que recordar en nuestra mente 100% de todo lo que hay en la Tierra, dice, agua es 70,8%, 71% es de agua. El resto va a ser tierra. Pero vamos a ver más adelante eso. Ahora, dentro de la hidrosfera, los compañeros me han dicho, profe, preguntan una cosa. ¿Cuánto de agua salada hay y cuánto de agua dulce hay en el planeta? Anótense en el caso del agua salada. 97,5%. Eso sí que es grave, compañeros. 97,5%. Entonces hay más cantidad de agua salada. Imagínense lo siguiente, se dice que puede haber una tercera guerra mundial por el agua, pero fíjense, hay un manantial muy grande acá en Sudamérica, aquí cerquita de nosotros,
está entre Brasil, Argentina y Paraguay, se llama las cataratas del Iguazú. Ahí hay mucha cantidad de agua. Interesantemente dicen, se puede abastecer al mundo entero, fíjense, al mundo entero, por 20 años, pero a todo el mundo. Pero lo negativo, esto escuché en un documental, lo negativo está en que un país tiene una base militar ahí entre lo que es Paraguay, Argentina, Brasil. Es Estados Unidos. Fíjense, parece que están hablando de algo súper estratégico que va a ser justamente el agua dulce. Vamos ahora a hablar justamente del agua dulce. ¿Cuánto de porcentaje en el planeta hay? Si hablamos del 100% y hemos dicho 97.5% de agua salada, pues anótense 2,5% de agua dulce. 2,5%. Esa es la cantidad de agua dulce que tenemos, muy poquito. Por eso alguna vez van a escuchar, hay que racionar el agua. No hay lluvias, por ese motivo hablan, porque hay muy poca cantidad de agua. Ahora, sería interesante, les decía a los compañeros a veces, muy interesante que el agua salada se la vuelva dulce. Interesantemente, ya hay esa tecnología. Israel lo tiene. Como muchos deben saber, Israel es el pueblo escogido de Dios. Israel tiene esa bendición, tiene la capacidad con procesos químicos de hacer que el agua salada se vuelva en dulce. Y eso lo utiliza para sus riegos allá en el desierto. Y hay mucha vegetación allá en Israel, productores, uno de los mayores productores de hortalizas, de frutas y demás. Entonces, hay esa tecnología. Pero hasta que la tecnología se masifique en todo el mundo, eso es un poco complicado, ¿no? Parece ser complicado. Vamos con el tercero, la litosfera. Y entre paréntesis van a colocar al ladito de litosfera la corteza terrestre. Entonces, lo vamos a utilizar como un término sinónimo. En algún momento vamos a decir litosfera y en otro momento vamos a decir corteza terrestre. ¿Por qué? Porque en colegio muchas veces nos han dado ese término, corteza terrestre, pero es más exacto decir litosfera. Ahora, en el caso de la litosfera, anótense, es el suelo. Si quieren, ustedes pueden colocarlo entre paréntesis, la tierra seca. Cierran paréntesis, punto aparte. Entonces, es el suelo que nosotros pisamos a diario. Es la tierra seca donde están ubicados los continentes, los países. Eso es lo que le llamamos nosotros litosfera. Como habíamos dicho, si el agua, en general el agua, la hidrosfera es 70,2%, en cuestiones de líquido, anótense 29,2%. Perdón, en cuestiones de tierra seca, no líquido, perdón. 29, perdón, nuevamente les vuelvo a repetir, 29,2% es la litosfera. 29,2% la litosfera. Vamos a los últimos dos, el manto. En el caso del manto, por ejemplo, simplemente se la define capa intermedia. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes es intermedia? Anótense, capa intermedia entre la litosfera y el núcleo. Así como están cada una de las palabritas, así, en medio está el manto. Está entre la litosfera y el núcleo. Interesantemente, los científicos creen que existe un manto, cálculos y demás con la tecnología, dicen que hay un manto, pero los científicos no han podido llegar hasta ese punto. Se han hecho distintos tipos de excavaciones, pero en la litosfera nunca se ha llegado al manto. Y vamos con el último, el núcleo. Se la define como capa interna del planeta, o capa central del planeta, si quieren ustedes. Capa central o interna, si quieren, del planeta. Como están viendo en la imagen, justamente está en el centro de la Tierra.
Entonces los científicos han creado una hipótesis, es una teoría simplemente, dicen ellos, hay algo que está en el centro de la Tierra y ese algo le llaman núcleo. Y ese algo es justamente algo magnético que justamente hace que todo lo que suba tenga que bajar, ¿no? Ley de Newton. Entonces, a eso se está refiriendo, el núcleo. La Tierra no puede estar vacía, o aparentemente, dicen ellos, no puede estar vacía. Tiene que haber un centro, tiene que haber un núcleo. Para nosotros los cristianos, eso es el infierno, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes ha visto un video titulado Voces del Infierno. Ahí, por ejemplo, van a poder observar que los rusos han hecho una excavación de la litosfera tratando de llegar hasta el manto, y esto es algo que es verídico, algo que se ha hecho en la Unión Soviética en los años 60, 70, 80, si no me equivoco. No han podido llegar. La perforadora ha quedado simplemente dando vueltas hasta un punto. 3 kilómetros, si no me equivoco, han excavado y se ha dado simplemente vueltas ahí y no han podido seguir excavando. A ver, véanlo, ese video, es muy interesante la explicación. Los geólogos lo que hacen usualmente es colocar micrófonos para poder escuchar en qué ha chocado la perforadora, ya sea en un manantial de agua, ya sea simplemente una cueva subterránea o ya sea una placa tectónica. Entonces, lo que han hecho es colocarle esos micrófonos y lo que han escuchado justamente es miles y millones de voces de personas. Fíjense, eso es el núcleo para nosotros los cristianos. Listo, compañeros, ahí vamos a quedar el día de hoy. Espero que les sea muy interesante lo que estamos avanzando. Vamos a ir viendo más datos el día de mañana. Y aquí quedamos.